Hola, ¿qué tal? Yo soy Esteban Domínguez, soy escritor de cuentos, he escrito también algunas novelas y esta ocasión quiero dirigirme a todos ustedes con un tema que me parece interesante. eh, ¿Cómo escribo los cuentos? Resulta que mi amigo Conrado Córdoba eh, me ha estado revisando algunos cuentos últimamente y en la plática que hemos tenido compartiendo pues los detalles de los cuentos, me dice, bueno, ¿cómo escribes tus cuentos? Y es una pregunta que realmente casi no se hace uno, pues no, porque, bueno, yo creo que cada quien va haciendo su propio método de escritura, cada quien va teniendo sus formas. Y pues quiero platicarles de cómo los escribo yo. Eh, Ahorita he escrito alrededor de unos 250, 300 cuentos. Tanto cuentos más elaborados de 5 o 7 cuartillas, como minificciones también tengo algunas. Entonces, más o menos es lo que tengo escrito. Eh, pero pues cada cuento tiene diferentes formas de hacerse, ¿no? Por ejemplo, las minificciones pues son flashazos, son chispazos que van surgiendo y pueden llegar a tener una concreción. Hay otros cuentos donde se elabora un poco diferente. Por ejemplo, he estado pensando, bueno, esta pregunta que me hizo Conrado me puso a reflexionar mucho sobre eso, ¿no? Bueno, ¿cómo se han dado? Pues yo recuerdo eh, cómo se ha dado cada uno de ellos, la mayoría, ¿no? Por ejemplo, eh, yo no escribo continuamente, sino que hay episodios, hay momentos donde puedo escribir bastante y otros donde voy escribiendo muy poquito. Bueno, la idea es que el cuento no surge en el momento en que estás frente a la computadora y te pones a escribirlo, sino que ya surgió desde atrás. eh, Alguna idea, algún sueño, alguna imagen, algo ya detonó en el interior de uno la idea de escribir un cuento. Y esa idea está como en una forma nebulosa y poco a poco se va haciendo más clara, hasta que va dándole forma. Y esta forma, cuando ya te sientas a escribir, es cuando te das cuenta de que el cuento fue elaborado, ya fue trabajado y ya sale eh, casi completo desde la primera versión que haces. Y pues lo dejas reposar ahí algunos días, algún tiempo, y después lo vas retomando. Y en cada ocasión que lo vuelves a abrir, vuelves a hacer correcciones, añadiduras, vas quitando. De tal modo que quizá la primera idea, la primera impresión, primer estado de ese cuento se va a conservar ahí, pero va a estar eh, trabajado desde diferentes aspectos. O sea, eh, el cuento va a crecer ahora ya de una forma más ordenada, lógica, concreta. eh, y entonces ese trabajo de revisión, de corrección, es muy importante porque es donde ya se le va dando la forma que uno quiere. Eh, Va a llegar un momento en que dice uno, bueno, ya, hasta aquí es donde yo puedo hacerle correcciones a este texto. Ahí todavía buscas a un amigo, a algún lector que tengas, y este te va a dar una primera lectura de tu obra y pues te va a mandar alguna idea, alguna corrección que podría hacerse. Retomas otra vez la historia y vuelves a hacer los ajustes y yo creo que hasta ahí llegaría un
poco lo que es la creación. Después de ahí eh, hay otro momento donde empiezas a leerlo con diferentes públicos y la idea de leerlo en voz alta a diferentes lectores también me parece muy pertinente porque es ahí donde vas a darle como afinaciones todavía a tu texto. Yo lo he hecho de este modo durante mucho tiempo, porque siempre he tenido público, siempre he tenido lectores, y entonces esos lectores me permiten a mí hacer un ejercicio donde yo estoy atento a lo que estoy leyendo, pero también estoy atento al público al que me estoy dirigiendo. De tal modo que cuando yo termino mi lectura, ya hice como una evaluación del mismo texto y me vuelvo a él tantas veces como sean necesarias y vuelvo a hacer correcciones si son pertinentes. Em, por ejemplo, los cuentos de Detrás de la Barda, que es mi libro de cuentos que más se ha leído. En ese libro, cada uno de los cuentos pasó primero por un proceso así como lo describí. Primero un proceso de interno, después escribí una primera versión de una cuartilla, a veces pueden ser tres cuartillas de un jalón o más, y después viene un proceso de revisión, un proceso de lectura con diferentes públicos, otro proceso de corrección, hasta que ya el cuento te dice ya no, ya no me hagas nada, ya estoy listo. Y entonces es cuando ya lo dejas y empieza otros y otro proceso. Eh, en esa ocasión que hice el Detrás de la Barda, primero escribí 10 cuentos y cada uno de esos 10 cuentos fueron probados con mis propios alumnos de la secundaria, que era el público, o que es el público más directo el que tienen esos cuentos, pero que después vemos que también se abre hacia otros públicos. Y entonces ahí me permitió eso, esa lectura y ese volver al texto una y otra vez, a veces parece interminable, pero, pero es la riqueza que trae ese proceso de la lectura con público real, con público inmediato, esa lectura es muy enriquecedora para un escritor y poco a poco se fue afinando todo el procedimiento. De tal modo que cuando publiqué los primeros 10 cuentos, sentía yo que había logrado ya el nivel donde los quería tener, el nivel de ese público. Y posteriormente seguí aplicando el mismo procedimiento hacia los otros cuentos. Eh, Posteriormente hice El Viejo del Costal con un público de primaria y también tuve la oportunidad de estar en varias primarias y hacer cada uno de los cuentos, hacerle su prueba de público, leer al público ese público tan pequeño y tan interesante y lograr otra vez afinar todo. Entonces, por ahí va la idea de los cuentos. Yo creo que cada escritor va haciendo su propio método, su propio camino, lo va afinando, de tal modo que cada uno va a saber cuándo se logró, cuándo la historia ha sido lograda. Y entonces, ya poco a poco, pues yo creo que también vas afinando ese método, ese camino, lo vas haciendo más rápido, vas haciendo más procesos y llega el momento en que pues ya tienes un método, por así decirlo, un camino. Y eso te va a permitir andar sobre otros temas, sobre otras ideas. Pero lo básico yo creo que es que el cuento está surgiendo dentro de uno. O sea, hay que dejar que ese cuento que sigue girando en nuestra mente llegue a su madurez y en ese momento ponerse a escribir. Como que no hay que apresurar también esos momentos porque también es difícil.
Otra cosa, el trabajo con las minificciones, pues ahí es distinto. Ahí eh, es como más provocador, como más inmediato. Ahí yo lo he trabajado mucho, por ejemplo, en el taller que tengo de teclas. Es un taller donde escribimos en ese momento, pero ahí es provocar la escritura rápida e inmediata. Y han salido bastantes textos interesantes, tanto míos como de mis compañeros que han acudido al taller. Hemos concretado varias antologías entre esos compañeros, de tal modo que es otra manera de hacer cuentos. O sea, es muy diferente al cuento, cuento, cuento normal, cuento largo, puede decirse, a cuento minificcional. Es muy distinto su procedimiento. Eh, y pues para un escritor es importante hacer todos los ejercicios que hayan pertinentes para ver por dónde va la cosa, dónde puede uno hacer su mayor expresión, dónde crear su mejor obra. Hay que explorar diferentes caminos. Pues de esto quería hablarles esta ocasión. Vamos a ver qué es lo que opinan ustedes acerca de la manera en como lo planteo. Espero que les guste, espero que hayan comentarios y pues por aquí nos vamos a estar viendo con otras ideas que se nos ocurran, que se nos prendan el foco. Muchas gracias y gran saludo.